¿Qué tal amigos? Mi deseo es de que la paz de nuestro Señor Jesucristo sea con todos y cada uno de ustedes. El día de hoy vamos a platicar un poquito, me gustaría profundizar acerca del tema relacionado a la moral y Dios. Si hay un argumento con el cual podremos abrir la conversación respecto a la existencia de Dios, ese es el argumento moral. Pudiéramos tratar temas como el tema de la cosmología, el argumento teleológico, el argumento ontológico, la cuestión de la evolución, que son temas que nos llevarían bastante, pero yo creo que el principal y el más objetivo es justamente la cuestión de la moral. Y pues para eso está aquí con nosotros Judith, Judith Soto desde las lejanas y calurosas tierras de Sonora. Y pues justamente Judith me gustaría arrancar preguntándote cómo concibes tú ese tema de la moral y Dios, cómo se relaciona. Bueno, primero que nada, buenas tardes. Bueno, yo Noches o creo días que, cuando lo vean, ¿verdad? bueno, buenos días. Mm, Ujú. Hay una frase que yo leí que justamente yo creo que hay otras cosmovisiones que tratan de explicar esto, ¿no? La cuestión de la moral. Algunos la niegan, otros la relativizan. O por ejemplo, vemos como en Oriente está toda esta cuestión de el mal y el bien son uno, y el mal está en el bien está en el mal, y vemos todo esto, ¿no? Pero hay algo que creo que lo dijo Frank Turek, que dice que, ah, por ejemplo, la evolución trata de explicar la moral. Sin embargo, para las leyes morales objetivas necesitas a un juez, no a la biología. Incluso yo creo que nos podríamos meter más a profundo y decir, bueno, mm, ¿por qué la biología no, digo, por qué la evolución no explica la cuestión de la moral, ¿no? Y es porque hay un error de categoría enorme porque la biología puede explicar lo material y solo puede explicar o sea, solo se va a lo descriptivo, pero la moral se trata de algo prescriptivo y algo inmaterial. Y son cosas totalmente opuestas. Pero más que nada, yo creo que el punto que estamos compartiendo aquí es cómo Dios es un juez supremo y absoluto que está por sobre todos nosotros y que dicta lo que está bien y lo que está mal. Y Fíjense, yo, yo yo creo quiero, que, to- yo quiero tocar una reflexión, una idea que por ahí dijo el famoso filósofo Nietzsche acerca del nihilismo. Fíjense, les voy a leer esta parte. Acerca de un loco que va gritando en la mañana, que va llegando a un mercado, lleva con una linterna y dice así: busco a Dios. Dado que muchos de los que estaban cerca no creían en Dios, él provocó muchas risas. Se perdió Dios, se burlaban de él. O sea, se está escondiendo. Tal vez se haya ido de viaje o haya emigrado. Así gritaron y se rieron. Entonces, escribió Nietzsche, el loco se volvió en medio de ellos y los perforó con los ojos. ¿Dónde está Dios? Exclamó. Se los diré. Lo hemos matado. Usted y yo. Todos nosotros somos sus asesinos. Pero, ¿cómo hemos hecho esto? Hemos dejado esta tierra sin su sol, sin su orden, sin quien pueda conducirla. Hemos vaciado el mar, vagamos como a través de una nada infinita. ¿Hacia dónde se mueve ahora? Lejos de todos los soles, no nos estamos hundiendo continuamente, hacia atrás, hacia los lados, hacia adelante, en todas las direcciones. ¿Queda alguien arriba o abajo? ¿No nos estamos desviando como a través de una nada infinita? ¿No sentimos el aliento del espacio vacío? ¿No se ha vuelto más frío? ¿No es oscuridad y más oscuridad lo que viene a cada rato? ¿No deben encenderse las linternas por la mañana? ¿Todavía no escuchamos nada del ruido de los sepultureros que están enterrando a Dios? Dios sigue muerto y nosotros lo hemos matado. ¿Cómo podríamos reconfortarnos nosotros, los asesinos de todos los asesinos? La multitud miró al loco en silencio y asombro. Por fin arrojó su linterna al suelo. He llegado demasiado temprano, dijo. Este tremendo evento todavía está en camino. Todavía no ha llegado a los oídos del hombre. Y también Nietzsche dice, toda nuestra cultura europea se mueve desde ya hace largo tiempo, con una torturante tensión que crece de década en década, como hacia una catástrofe, inquieta, violenta, precipitada, como una corriente que busca el final, que ya no reflexiona, que tiene miedo a reflexionar. Fíjense, muchos de los ateos hablan de Nietzsche y hablan de su famoso nihilismo. ¿Qué es el nihilismo? El nihilismo es la relativización de todo. O sea, es decir, el nihilista dice que no existe el bien y el mal, sino que cada uno le da significado,
cada uno define si esa cosa que está haciendo es buena o es mala. A muchos les gustará esta definición y dirán, oye, pues qué bueno, no qué padre, que yo defina lo que es bueno y lo que es malo, a mi conveniencia, ¿verdad? El problema es de que dicha actitud no solamente es perjudicial para cualquier sociedad, sino que es perjudicial para el mismo ser humano. Nosotros necesitamos de un bien y de un mal absolutos para poder anclar nuestras decisiones. Todo lo que hacemos está basado en creer que algo es bueno o es malo. Realmente incluso hasta la peor gente siempre trata de justificar lo que hace con alguna razón. Incluso el malo justifica sus malas acciones diciendo que son consecuencia o que son culpa de los otros. Entonces, el nihilista no solamente relativiza todo o trata de relativizarlo todo, sino que el nihilista pierde por completo el objetivo. Porque un nihilista al afirmar que no hay una verdad absoluta, está siendo contradictorio en su argumento. ¿Por qué? Porque si yo le pregunto a alguien, oye, ¿tú crees que no existe una verdad absoluta? Él dirá, no, no existe una verdad absoluta. Y si yo le pregunto, bueno, ¿y eso que estás diciendo es verdad? O sea, ahí ya se está contradiciendo en lo suyo. ¿Por qué? Porque ya está diciendo, o ya tendría que, si él es coherente, tendría que admitir que el decir que no hay una verdad es mentira, porque no hay una verdad. Y si él sostiene que no hay una verdad, porque sigue creyendo eso y reconoce que es una mentira. ¿Sí? O sea, es un argumento circular, ¿verdad? Entonces, ocupamos de Dios para anclar la moral en algo, ¿sí? Ocupamos de Dios para ser coherentes con nuestra vida. Y de hecho también me gustaría leerles un pequeño fragmento de una famosa novela de H. G. Wells. Él escribió una novela, está muy buena, se llama La máquina del tiempo. Y en esa el viajero del tiempo viaja en el futuro, muy lejos, muy lejos, muy lejos. Entonces cuando ya llega al final de todo, o casi de todo, encuentra una tierra muerta, nada más ahí unas hierbitas en el desierto, un sol rojo, y el único sonido que había era una ráfaga de viento, ¿sí? Entonces Wells escribe, más allá de estos sonidos sin vida, el mundo estaba en silencio. Luego pregunta, ¿silencio? Sería difícil transmitir la quietud de eso, ¿sí? Y justamente ese tipo de silencio, de que no hay nada, de que pues todo se acabó aquí, produce pues un dolor grandísimo en la mente del hombre. De hecho, T.S. Eliot comentó, así termina el mundo, no con una explosión, sino con un gemido. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si no hay una verdad absoluta, si no hay una moral absoluta, todo lo que hacemos no carece de sentido. Vivimos, morimos, no somos nada, somos casi casi que animales prácticamente, porque nuestra mera existencia no tiene ningún significado. Es absurdo. Y todo lo que tenemos en la vida es absurdo. Incluso si alguien quiere justificar la moral, decir, bueno, yo creo en una moral sin Dios, no se puede haber una moral sin Dios. Y alguien puede decir, oye, pues, ¿y qué pasa si lo hacemos utilitarista? O sea, es decir, yo soy moral en el sentido de lo que me conviene, y si todos hacemos lo que nos conviene, nos va a ir bien como sociedad. El problema es de que sigue sin definir lo que es bueno. Si tú crees que una sociedad continúe viva es bueno, ¿de dónde sacas que ese concepto es bueno? Si al final de cuentas todos vamos a morir. Si al final de cuentas hay ciertos postulados que son falsos, pero que dicen que al ser humano le hace daño al planeta. Entonces, ¿no sería mejor que nos extinguiéramos todos? ¿Sí? Y volvemos a lo mismo. ¿Por qué sería bueno que nos extinguiéramos todos? ¿O por qué sería bueno que le diéramos continuidad a la sociedad? Si somos nihilistas, tanto una opción como la otra son falsas, porque no estamos anclándolo a nada, ¿sí? Entiendan esto, el tener una moral relativa es desechar por completo cualquier verdad absoluta, y es reconocer que estás en el error, es reconocer que estás equivocado y estás defendiendo una idea errónea simplemente por algo, ¿sí? Que te pasó, algo por lo que viviste, ¿verdad? Entonces, por eso yo ocupo una moral y esa moral yo la justifico en Dios. Si mi moral depende de Dios, es objetiva y está fundamentada sobre una roca que es Cristo. Pero si yo no tengo una moral, estoy fundamentando sobre la arena. Porque literalmente estoy reconociendo que mi planteamiento es falso, todo es falso, y cómo yo puedo defender algo que es falso. ¿Sí? Bueno, ¿tú qué opinas, Judith, de todo esto? Bueno, ah, fíjate que justamente lo que hablas de cómo esta, o sea, cómo esta cosmovisión, por ejemplo, o bueno, esta filosofía, el nihilismo,
se pegó un tiro en el pie, ¿no? Prácticamente. Yo estaba leyendo a Nancy Percy hace ya unos días y ella habla de cómo se suicidan las cosmovisiones, ¿no? Y de que en muchas de estas filosofías que nos encontramos, cuando aplica sus principios a la propia filosofía, o sea, la filosofía se destruye por sí misma. Y fíjate que a mí me pasó el año pasado, justo, y ya lo he platicado en varias ocasiones con varias personas y también hace tiempo hace como unas 2 semanas di una exposición sobre el tema en mi clase del CREA. Y yo, o sea, yo viví una crisis de fe el año pasado, entre el año pasado y comienzos de este, ¿no? En el que yo me pregunto, llegó así la pregunta, y justamente lo hablaba también con un amigo el otro día, la pregunta de oro, la pregunta que te trae crisis sí o sí como cristiano, ¿no? Que reta tu fe de una forma muy, muy grande, que es ¿por qué el cristianismo es verdad? ¿No? Y o sea, esa pregunta a mí me trajo muchísimas crisis y fue así como que, y yo me lo preguntaba noche tras noche, siempre estaba yo así como que, ¿por qué el cristianismo es verdad? Hasta que una noche, am, por ahí, como en enero, no recuerdo exactamente la verdad. O sea, yo dije, a ver, tengo que buscar una respuesta. Y esa noche, yo dije, Dios, o sea, yo me adentré a la oración y dije, Dios, ¿por qué el cristianismo es verdad? Creo que había intentado buscar respuestas en todos lados y nunca me fui como que a donde debería de buscarlas, ¿no? Y me acuerdo que en ese momento me acordé de muchas cosas, ¿no? Que habían pasado en mi vida. Y justamente el año pasado me había pasado viví algo medio gacho por ahí y algo que tuve que perdonar. Y yo me acuerdo que fue como, si el cristianismo no es verdad, si todo esto que el cristianismo afirma no es verdad, entonces el hecho de que hayas perdonado no tiene sentido. Y más allá de eso también es como que vemos al mundo lleno de hambre y sed de justicia, pero si todo esto no es verdad, si la moral es relativa, la justicia tampoco tiene sentido, ¿no? O incluso también como lo decía C.S. Lewis, él decía que sus razones para ser ateo, por ejemplo, era que él creía que Dios era injusto y que la religión había sido injusta. Pero si él afirmaba que algo injusto existía, entonces tenía que creer que había algo justo. Pero si él negaba entonces la existencia de algo justo, todos sus motivos para ser ateo se derrumbaban por sí solos. Y era un circulito, o sea, ahí nos vamos al circulito. Y esto a mí me hizo darme cuenta de, o sea, lo consistente que es el cristianismo en sus afirmaciones, ¿no? Por ejemplo, el cristianismo, a diferencia de muchas otras religiones y muchas otras filosofías, afirma que existe una verdad y se aplica sus principios a sí mismo. El cristianismo, o sea, se sostiene y se mantiene firme. Incluso Nancy Percy menciona algo, que por ejemplo a veces es como que decimos, bueno, vamos a separar las filosofías religiosas de las no religiosas, ¿no? Pero no se trata, o sea, hoy en día actualmente se desacredita mucho una filosofía o una creencia por el hecho de que es religiosa. Pero no se trata de cuál es religiosa o cuál no, sino cuáles resisten la prueba. Entonces, vemos todas estas, ¿cómo se puede decir? Mm, Le aplicamos ciertos principios a lo mejor a ciertas filosofías y que obviamente tienen que ser lógicas al final de cuentas y muchas se destruyen por sí mismas y eso fue lo que me hizo, lo que me trajo otra vez a los pies, me puso los pies en la tierra otra vez porque me di cuenta de cómo el cristianismo es consistente en esta cuestión y cómo más allá de sobrebuscar las cosas, como por ejemplo vemos el relativismo, ¿no? De que entresaca mucho, o sea, y no explica nada al final de cuentas, pero el cristianismo explica por qué el mal. Incluso estaba leyendo a Frank Turek y él decía de cómo el problema del mal refuta el ateísmo, ¿no? Porque ellos, o sea, dicen, ok, el mal, pero desde tu perspectiva relativista no deberías de tener ningún problema con ello. O sea, desde tu perspectiva está pasando porque, bueno, quién sabe, ¿no? ¿Qué ocurrirá con el mundo? Y unos están matando a otros y vemos el sufrimiento, pero desde una perspectiva relativista, pues es cuestión de azar, no tiene ningún sentido, pero el cristianismo nos explica esta parte de la realidad. Y el otro día estaba hablando con un amigo y yo le decía, el cristianismo es verdad y explica muchas cosas de la realidad, solo hace falta tener ojos para verlo. Y dejar de entresacarle como que vemos el relativismo y que le entresaca mucho, vemos otras filosofías, el materialismo, el empirismo, y le entresacan demasiado a todas estas cuestiones. Y a final de cuentas no termina de explicar la realidad.
Y por último, antes de cederte la palabra a ti, hay algo que también menciona Nancy Percy, y es que, por ejemplo, un relativista tiene que vivir como si el cristianismo fuera verdad, ¿no? Porque, o sea, niega la existencia de algo bueno y algo malo, pero cuando le hacen algo injusto, tiene que vivir como si eso fuera objetivamente justo, y digo injusto. O sea, tiene que aplicar ese principio a su realidad porque es imposible y esas afirmaciones son imposibles de vivir. El creer que el asesinato es tan relativo como ayudar al, o sea, que no hay diferencia entre asesinar y ayudar al prójimo es una cuestión invivible, o sea, no puedes vivir con esa realidad. Y bueno, Fíjate que aquí, como tú lo comentas, es un tema. O sea, tu corriente de pensamiento se suicida cuando no puede ser coherente con la misma. O sea, simplemente, a ver, si yo critico a Dios, que porque según mató mucha gente en el Antiguo Testamento, a ver, tienes que justificarme por qué matar es malo. O sea, lo que están haciendo esa gente, y como lo explica Frank Turek, le están robando a Dios su concepto de bien y mal para apropiárselo y para hacer de lo suyo. Porque, por ejemplo, hay quien dice, oye, pero ¿por qué la humanidad está tan mal? Si la humanidad está tan mal, tú estás reconociendo que hay un mal que es la ausencia de ese bien. Entonces, Dios también ya se proveyó una solución para el mal, Jesucristo, ¿verdad? Y la vida eterna. No, pero es que Jesucristo no sé qué, estás trayendo un lenguaje bíblico. No, tú eres el que está empezando a usar un lenguaje bíblico. Al apelar que existe un bien, existe un mal, estás usando el lenguaje bíblico. Y si tú traes la Biblia al debate, bueno, pues yo la traigo y la Biblia también ahí nos dice que ahí provee una solución para el ser humano. Por eso también yo tengo serios problemas con el calvinismo, pero el calvinismo le da la razón a los ateos al hacer a Dios el artífice del mal. O sea, al reconocer o al decir que el ser humano no puede acercarse a Dios y al hablar de una predestinación, que después me voy a aventar algo acerca de eso, porque se entiende muy mal la predestinación, justamente, al hacer eso le están dando toda la razón al ateo, ¿sí? Con esa famosa, creo que es la famosa, el famoso dilema de Epicuro, que dice que si Dios existe y es bueno y puede acabar con el mal, ¿por qué no acaba con el mal? Si es bueno y puede acabar con todo. Justamente yo lo defiendo desde el punto de la libertad humana. O sea, cuando desde el punto de vista en el que Dios crea al ser humano y le da libertad, la libertad implica elección. Y no puede haber mal si no hay una elección. Si yo te doy a elegir, por ende tiene que haber dos caminos. Yo no te puedo decir, como que decía Henry Ford, el carro del color que quieras, nomás que sea negro. O sea, eso no es libertad, ¿sí? Entonces, cuando hay libertad, hay elección, y yo concibo justamente el mal como una consecuencia de la ausencia del bien. El mal justamente es la consecuencia directa de hacer lo contrario a lo que es bueno, lo contrario a la voluntad de Dios, ¿sí? Entonces, justamente por eso yo tengo esos temas ahí con la raza calvinista, y justamente también tocó ese tema porque incluso los ateos más reconocidos no le pueden dar una explicación al tema de una moral subjetiva, ¿sí? Porque volvemos a lo mismo, muchos apelan de que, bueno, construyamos una mejor sociedad, construyamos una civilización que dure para siempre. A ver, ¿qué es mejor sociedad? ¿Qué es una sociedad que dure? ¿Y por qué eso es bueno? ¿Sí? Para empezar, si todos vamos a morir, pues ¿por qué esperar a ser viejos, verdad? Alguien diría, como yo lo diría, pues el pueblo se sentó a comer y a beber y se levantó a jugar. Oye, pues vamos a comer, a embriagarnos, y cuando ya se nos pasa el efecto, pues ya, o sea, acaba con tu vida. Pues al final de cuentas vas a morir. ¿Qué sentido tiene vivir? Si no hay cielo, no hay infierno, disfruta los placeres y ya, acaba con todo. O sea, fíjate el problemón que nos traería eso a la sociedad, que cada persona hiciera lo que quisiera, pues al cabo, ¿qué sentido, fíjate, qué sentido tiene la ley? O sea, la ley, al fin de cuentas, ¿quién la hizo? Personas igual a mí. Entonces, si personas igual a mí hicieron la ley, pues yo puedo vivir sin esa ley, ¿sí? ¿Y por qué nos apegamos a que matar es malo, a que hacer esto es malo? Y si lo hacemos, o sea, ¿qué problema hay? ¿Sí? O sea, cuando tú llevas ese relativismo moral al mundo real, tienes un caos terrible, un caos tremendo, ¿sí? Que no puedes lidiar con eso. Ninguna sociedad puede sobrevivir con un nihilismo moral, ¿sí? Simplemente echémosle un ojo a los países africanos, donde son prácticamente anarcocapitalistas, ¿verdad? O sea, en el sentido de que cada quien hace lo que quiere, el que tiene las armas hace lo que quiere. Ese es el resultado de una moral subjetiva. ¿Quieres vivir así?
De hecho, ya muchos lugares controlados por el crimen organizado, pues te dirán que no, que obviamente ocupamos una moral objetiva, ¿sí? ¿Cómo le puedes decir al gobierno que te cuide del crimen? Pues al final de cuentas, como lo diría Ayn Rand, de exaltar el egoísmo. Oye, pues ellos están siendo egoístas, el crimen organizado. ¿Por qué le pides al gobierno que te defienda? ¿Sí? Si para ellos es bueno, para ti es malo, pero pues al final de cuentas todo es relativo. ¿Sí? O sea, todas las instituciones se resquebrajarían y se caerían. Por eso los nazis, cuando los juzgaron con base en el derecho natural. Teníamos que crearnos alguna base moral para poder decir que lo que ellos hicieron estuvo mal. Y de hecho, Dostoyevsky, ya hace casi 100 años, se le escribió un libro, Los hermanos Karamazov, y en ese libro Dostoyevsky explica cómo un hermano, convencido por la moral relativa del ateo, mata a su papá, y él dice, pues bueno, lo maté, pero se siente mal, la culpa lo corroe. Y él piensa, ¿por qué me siento mal si se supone que la moral es relativa? ¿Sí? ¿Por qué me siento mal de haber matado a mi papá? O sea, ¿por qué? Entonces ahí Dostoyevsky explica, de hecho, Dostoyevsky es el C.S. Lewis ruso y C.S. Lewis es el Dostoyevsky occidental, ¿sí? O sea, encuentran su paralelo ahí. Entonces Dostoyevsky elabora con esa novela tan sencilla, Los hermanos Karamazov, dice, o sea, efectivamente, no podemos vivir con una moral subjetiva, no podemos vivir con una moral relativa. De hecho, la Unión Soviética, cuando le da rienda suelta al aborto y todo ese tema, son materialismo puro y cuanta cosa, cuando lo hace, Stalin se da cuenta que es un suicidio, es un tiro en el pie. Oye, le empezó a poner más restricciones al aborto a Stalin. Cuando Stalin quiere convencer a los rusos de que se enfrenten con los nazis, no les dice camaradas, no les dice proletariados, les dice hermanos. Y no los manda a luchar contra el capitalismo o no los manda a luchar para defender a Marx o a Lenin, no, los manda a luchar para defender a la madre Rusia. O sea, cuando los problemas reales se hacen presentes, el nihilismo moral es lo peor que puedes hacer, ¿sí? Como por ejemplo el tema de la pandemia. Oye, si todos se pueden autopercibir como lo que quieran, la pandemia no dice, ah, mira, se murieron tantos de género no binario, tantos no sé qué, tantos no cisgénero, no cuánta cosa, asexuales, no, no. La pandemia te dice, murieron hombres o mujeres, y se acabó. O sea, cuando llega un problema, todas esas estupideces relativistas quedan a un lado, ¿sí? Y le digo, una consecuencia directa fue la Segunda Guerra Mundial. La peor guerra, la peor catástrofe, las peores masacres que se han vivido en la historia de la humanidad. Segunda Guerra Mundial. Es la consecuencia directa del nihilismo moral. ¿Sí? Incluso la hermana de Nietzsche le mandó varios de los trabajos a Hitler. Hitler admiraba el trabajo de Nietzsche, sobre todo con esta idea del superhombre y cuanta cosa. Y ojo, Nietzsche lo reconoce. Nietzsche reconoce que cuando quitamos a Dios, despojamos a Europa de todas sus bases. Y cuando despojamos a Europa de todas sus bases, no queda nada. O sea, todo se desmorona. Nietzsche lo reconoce. Hasta eso. Cosa que muchos ateos modernos no hacen. De hecho, también quiero citar aquí a Kay Nielsen, un filósofo ateo, y él dice lo siguiente. No hemos sido capaces de demostrar que la razón requiere el punto de vista moral o que todas las personas realmente racionales, no engañadas por el mito de la ideología, no necesitan ser egoístas individuales o amoralistas clásicos. La razón no decide aquí. La imagen que he pintado no es agradable. La reflexión sobre esto me deprime. La razón práctica pura, incluso con un buen conocimiento de los hechos, no te llevará a la moralidad. O sea, fíjate, incluso Bertrand Russell, Kai Nielsen, ateos de nivel, reconocen, no hemos encontrado una manera de justificar la moral. Para que te salga cualquier ateíto de Twitter o de Facebook hablándote de esto, o sea, y saber, o sea, si Bertrand Russell ha reconocido en sus cartas que no ha podido encontrar una base para la moralidad, pues de verdad no sé qué vamos a hacer. Incluso el famoso ateo Richard Dawkins, él mismo reconoció que el cristianismo en Europa era una barrera contra el Islam. Cuando el cristianismo se empezó a desmoronar, el Islam lo está arrasando con todo. Y Dawkins ha dicho, Europa ocupa cristianismo, porque si no, el Islam nos va a comer a todos. ¿Sí? Entonces, volvemos a lo mismo. Cuando tú llevas tu ideología a la realidad y ves que se desmorona todo, te das cuenta que no estás siguiendo una buena base. Te das cuenta que tus argumentos realmente llevados a la realidad están siendo un fracaso. Bueno, Judy, ¿tú qué opinas de todo esto? Bueno, hay muchos puntos que tocar. Por ejemplo, el hecho de lo que mencionas, ¿no? De cómo el calvinismo sí le da mucho la razón a los ateos en esta cuestión. Y, o sea que, ¿cómo lo explico?
o sea, que Dios no es el autor del mal, que quien lo promueve es el hombre, porque una de las cuestiones que a mí me molesta mucho, personalmente, ¿no? Que reclaman mucho los ateos o quizás algunos agnósticos en cuestión al mal, es que dicen, bueno, ¿por qué existe el mal? Oye, pero vemos que es el mismo hombre quien lo promueve, o sea, es el mismo hombre, el ser humano, quien ha decidido hacer el mal. No vemos a Dios o no vemos al cristianismo promoviendo violaciones o asesinatos. Claro que hay gente loca que lo haga, bueno, pero no forma parte del eje, o no forma parte, ¿cómo se puede decir?, del eje moral del cristianismo, ¿no? De lo que el cristianismo es en sí, en la Biblia, ¿no? Lo que vemos, lo que encontramos. Bueno, en fin. Y yo creo que esa es una cuestión muy importante que debemos entender y que debemos de defender mucho, que Dios no es el autor del mal. Incluso el otro día lo mencionaba en el video que habíamos hecho de Agustín de Hipona, ¿no? Lo que él se encontró que era aquí aquí lo tengo otra vez, esta, este argumento que se encontró de que Dios creó todas las cosas, el mal es una cosa, por lo tanto, Dios creó el mal, ¿no? Pero que esto está completamente errado porque um, él se dio cuenta de que la segunda premisa estaba muy mal enfocada, que el mal no era una cosa, sino que el mal era la privación del bien. Y yo creo que ese es un punto que sí debemos de defender mucho y es que Dios no es el autor del mal, que ha sido el mismo hombre quien se ha corrompido y esto forma totalmente de la narrativa cristiana, ¿no? Y es a donde también me quiero ir porque tú mencionaste cuando decimos, ok, hay que hacer una sociedad que progresa, ¿no? Que también es muy defendido por otras cosmovisiones, pero no puedes decir que, por ejemplo, primero no puedes decir que hay algo malo con la sociedad si no hubo un punto en el que estuvo bien. O sea, no podemos hacer no puedes tener una idea de lo que es una sociedad buena o lo que es una sociedad mala sin la objetividad, ¿no? Sin una moral objetiva que nos dicte, ok, lo que debería estar bien, lo que debería estar mal. Um, pero también es esto de, ok, una sociedad que progresa, no podríamos tener esa idea si el mundo no tiene un propósito. O sea, si no hay una línea que seguir, esa idea se desmorona por sí sola y se va así al caño, porque no tenemos, realmente yo lo pienso y te digo, yo que tuve muchas dudas de mi fe el año pasado y que lo pensé demasiado y que recaí justo en ese punto, es como que lo pienso y digo, es que esta idea es totalmente absurda y de verdad no tiene una coherencia en sí misma, ¿no? Tienes que vivir como si el cristianismo fuera verdad y esto es lo que menciona Nancy Percy, lo vuelvo a decir, porque cuando lo aplicas a la realidad, de verdad que se nota lo absurdo, ¿no? Del tema. Y bueno, aquí también, espérame tantito. Mm, ok, sí. Aquí era el otro punto también lo que mencionábamos, ¿no? De sobre estas ideas aplicadas a la realidad. Porque el otro día no terminé de decirlo tampoco, y es algo que también Frank Turek lo dice, de que, por ejemplo, vemos en la historia cómo la religión sí ha hecho cosas malas. Por ejemplo, vemos esto de las cruzadas, la quema de brujas y cosas que sucedían, ¿no? Pero bueno, primero hay algo que menciona Frank Turek y es que dice, este fue el trabajo ilógico del cristianismo. O sea, el cristianismo no fue coherente en esa época con las ideas que pues defendían, ¿no? Por ejemplo, si la Biblia nos dice que hay que amar al prójimo, que no hay que matar, estos fueron y lo hicieron y fueron totalmente ilógicos en la cosmovisión que debieron de haber seguido. Que justamente también aquí hablamos de la moral, ¿no? Que la moral es prescriptiva. O sea, no podemos decir, ok, y que es un argumento muy común. La moral es relativa porque ellos mataron, pero aquí estamos describiendo lo que ellos hicieron, no lo que ellos debieron de haber hecho. Porque lo que en aquellas épocas se debe de haber hecho y lo que muchos deben de hacer hoy en día es que no matar. Pero, por ejemplo, lo que tú decías de todas estas ideas relativistas aplicadas a la realidad, que es donde estamos ahorita, es de que el trabajo lógico del ateísmo lo vemos en el siglo pasado, ¿no? Por ejemplo, con el darwinismo social y toda cómo se desatan un chorro de cosas por esta cuestión de haber quitado a Dios y haber metido, por ejemplo, en el caso de Hitler, que había personas superiores, había una raza superior y una raza inferior y que negamos totalmente la humanidad de esta raza, ¿no?
Y estas ideas son propias del ateísmo y son aplicadas a la realidad y ya vemos cómo termina. Por eso yo mencionaba que, por ejemplo, el trabajo ilógico del cristianismo fue haber hecho todas estas cosas, ¿no? De la religión. Pero en 500 años, o sea, y hay otras cosas, otros estudios que se hicieron por ahí, pero bueno, voy a irme nomás a esto. En 500 años, la religión, con todos estos sucesos históricos, mató alrededor de 200.000 personas, que es un número muy grande, sí. Y creo que la única forma en la que podemos decir que esto fue terrible es a la luz de lo que el cristianismo nos dice. Pero nos vamos a lo que pasó en el siglo pasado con Hitler, con Stalin y todos estos personajes que vimos en la historia y que hicieron cosas fatales y mataron alrededor de 100 millones de personas y detrás de esas muertes y detrás de todos esos sucesos está una lógica relativista. Y la verdad es que vimos al final de cuentas que no se pudo sostener porque es invivible, o sea, es algo um, es algo con lo que realmente no se puede vivir como sociedad y que a final de cuentas termina destruyendo una nación y ya vemos cómo termina y yo creo que es como un círculo vicioso, ¿no? Ok, mm, cayó la Unión Soviética, estas ideas, pues ya todo esto terminó, el comunismo, el socialismo, lo que quieras, y nos vamos más adelante y creo que ahorita estamos en lo mismo, pero aplicados en otras cosas. Bueno, pero no voy a ir tanto por ahí porque la verdad no me quiero desviar del tema. Y bueno, otra cosa que también mencionabas, y una vez escuché un podcast que hizo un amigo, ay, que él decía que las crisis revelan nuestros cimientos. O sea, que, por ejemplo, lo que dices de la pandemia, no veíamos cuántos cisgéneros murieron con el COVID, cuántos trans, sino que cuántos hombres y mujeres. Porque al final o sea, podemos ver la objetividad revelada ahí, ¿no? Am, por ejemplo, vemos las crisis sociales, lo que pasó con Hitler. Pudo haber habido, yo creo que un montón de relativistas en esa época, pero cuando vimos la crisis, tuvimos que admitir que eso estuvo mal, o sea, que eso fue objetivamente malo. De hecho, Tim Keller menciona a un ateísta inglés que se llamaba Auden. Él era un poeta y él, o sea, él creció en una familia cristiana y así, pero él o sea, sí, así estuvo. O sea, cuando él se dio cuenta de lo que pasó en el Holocausto y todo esto, él se convirtió al cristianismo, porque él vio cómo el relativismo había causado todas estas cosas. Y al final, pues sí, son las crisis las que revelan nuestros cimientos y las que nos guían a una verdad objetiva al final de cuentas. Y bueno, Fíjate no que sé, un tema importante es de que justamente esos abusos que hubo es porque aquellos que los cometieron traicionaron al cristianismo. O sea, aquellas instituciones que llegaron a matar a otras personas por el simple hecho de considerarlas herejes, traicionaron la esencia de la fe cristiana. O sea, eso fue debido justamente a un abuso y debido justamente a que se despojó a la fe cristiana de su elemento diferenciador, ¿verdad? Digo, por ejemplo, cuando hablamos de las cruzadas o de la Inquisición y todo eso, a pesar de que muchos hoy en día las quieran justificar, estuvo mal. O sea, estuvo mal, lamentablemente. Y el tratar de justificarlas es darle la razón a toda la gente que dice que efectivamente el cristianismo se traicionó a sí mismo, en ese sentido. Ahora, fue un nivel inferior en comparación de las masacres comunistas o de la guerra civil, digo, perdón, de la Revolución Francesa, sí, fue inferior, pero efectivamente estuvo mal. Y no fue por el cristianismo, sino por la falta del cristianismo, porque hay que reconocer que en la Edad Media la Biblia en la sociedad reinó por su ausencia. O sea, se impuso más una tradición que la Biblia, ¿sí? Incluso también podríamos hablar de los abusos de ciertos reformadores también, porque ya traían esa herencia, ¿verdad? Y es justamente ahí cuando uno cree que nosotros como seres humanos podemos moralizar a fuerza a la sociedad, ¿sí? Cuando yo creo que si yo, tomando el poder, puedo moralizarlos a todos, a aguas con eso, ¿sí? Porque ahí puedo entrar en una situación en la que yo me creo en un justiciero divino, en la cual yo me creo que tengo una especie de mandato especial y por lo tanto todo lo que yo haga está justificado y caigo, el fin justifica los medios, porque yo soy bueno y mi fin es bueno y como yo soy bueno y mi fin es bueno, puedo hacer lo que yo quiera, ¿sí? Porque al final de cuentas el fin es el bueno. Debemos entender que la moral
depende exclusivamente de Dios, tiene que estar anclada principalmente en Dios y a reconocer que nosotros somos seres con una naturaleza que tiene una tendencia hacia el pecado. Y no nada más creer que porque una persona tiene cierto conocimiento teológico, ya puede ocupar un cargo político o de poder y que esa persona es buena y nos va a llevar hacia lo bueno, cuidado. También la Biblia advierte en Jeremías, maldito el hombre que confía en el hombre. Entonces, tenemos que considerar esto y entender que el cristiano está llamado a poner el ejemplo y a transmitir la moral cristiana justamente desde el ejemplo, no al tratar de imponer una idea con calzador, ¿sí? Porque cuando uno hace eso, cuando uno quiere imponer una virtud, la virtud se pierde por completo, porque la virtud es una elección, ¿sí? Bueno, ya para ir cerrando, no sé, Judy, si tengas algún otro comentario. Habías mencionado algo, pero ya ves que ando medio así, como que me ando cayendo aquí. Hubo algo que comentaste. A ver, dame un mini resumen otra vez de lo que acabas de decir, porque había pescado algo que quería decir, pero se me fue. El Ah, punto caray, central. pues el cuidado, el tener el cuidado de no Ah, no, pretender no, ya me acordé, dale. ahora sí. De lo que mencionabas sobre cómo justificamos ciertas cosas, o bueno, como que hay gente que justifica ciertas cosas por la cuestión de que eran grandes teólogos, era la iglesia cristiana, etcétera, ¿no? Que, bueno, ya lo veníamos hablando. Am, y yo creo que bueno, sí, es un error fatal que muchos llegan a cometer y que, fíjate, yo personalmente te estaba contando ayer que yo me estaba yendo un poquito por ahí. Y es que hay algo que cabe reconocer mucho de la cosmovisión cristiana y de la narrativa que, o sea, bíblica, ¿no? Que la Biblia sigue. Y es en cuestión de que todos somos pecadores. Los cristianos hemos sido redimidos de nuestro pecado y hemos sido perdonados por nuestros pecados porque reconocemos el sacrificio de Cristo, pero eso no quita que seamos personas, seamos humanos que pueden llegar a errar y equivocarse. Y yo creo que llegar a justificar esta cuestión, esas cuestiones, sí le da muy duro y hay o sea, sí contradice mucho, mm, pues, a una persona cristiana, ¿no? Una persona cristiana que lo llegue como que a justificar por ese simple hecho, que yo creo que queda más el llegar el entender que todos somos seres caídos, o sea, somos personas rotas por el pecado, personas que han fallado y no irnos por esa parte, ¿no? Por ejemplo, una vez leí a alguien por ahí, alguien que admiro mucho, pero leí a alguien por ahí justificando las cruzadas. Y yo en ese momento fue hace como un año, yo en ese momento lo consideré como que, ok, porque lo escribió bien, la verdad. Pero después fue como que, oye, pero mm, sí creo que el asesinato es objetivamente malo en todos los sentidos y en todas las circunstancias. Es como que no manches, o sea, sí, como no cuadra y no queda con la narrativa que estoy siguiendo, ¿no? Y bueno, yo creo que eso sería todo en respecto a esta parte, ¿no? Después No, le no sé vamos a si dedicar un espacio a hablar de las cruzadas, y esos temas ahí espinosos, ¿verdad? Porque sí, espinoso. muchos con el argumento de defenderse del progresismo, y como el progresismo señala que las cruzadas o que la Inquisición, los extremos se tocan, ¿eh? Entonces a veces hay gente que pretende, pues el progre se va al extremo de adjudicarle el cristianismo tal, tal y tal, bueno, yo me voy al extremo de justificarlo. Y no, por ejemplo, de hecho, fíjate, la gente que más fue crítica, por ejemplo, con el reino de Israel, fueron profetas judíos. No fue gente del mundo fuera de. Jesús fue sumamente crítico con el modelo religioso de la época y le dio con todo, a todos. ¿Sí? Tanto eran sus críticas y estaban tan bien estructuradas que se unió el Partido Liberal, los saduceos, y el Partido Conservador, los fariseos, y fariseos y saduceos, liberales y conservadores, hicieron causa común contra Jesucristo, ¿verdad? Entonces, el decir la verdad es un compromiso que tenemos, más allá de cualquier color y de cualquier postura y de cualquier institución, ¿sí? Incluso, si uno va a la Biblia, Pablo también critica a los corintios y regaña a los gálatas cuando es debido. No es de que, fíjate, pues que son parte de la iglesia, ahí echa los pecadillos abajo de la alfombra. No, Pablo les habla muy duro también cuando andan haciendo lo malo, porque hay un compromiso mayor con la verdad.
Y como uno defiende una verdad objetiva y absoluta que es Cristo, uno no se puede vender a cualquier postura política nada más por decir, es que son de mi lado, no. A todos parejo. Uno critica a los progres, claro que los critica, y también va a señalar cuando de este lado haya cosas malas, ¿sí? Porque si no, uno estaría cayendo en idolatría. Y lo único que es la verdad y el bien absoluto es Cristo. Más allá de todo, cualquiera tiene una naturaleza caída. Bueno, muy interesante el tema, hay mucho de dónde sacarle, después seguimos platicando, igual si alguno tiene algún tema que sugiera, escríbalo por ahí en los comentarios, no olviden por ahí suscribirse, dejarnos su like, algún comentario para que nos ayude el algoritmo. Y bueno amigos, muchas gracias por habernos escuchado, por habernos visto y nos veremos en una próxima transmisión. Dios los bendiga, bye bye. Chao.